tercer año tuvo una crisis. Débora, Fernando, Leandro, todo el equipo del noticiero, los llevo a otro tema. Hay un trabajo que han hecho Mario Riorda y Patricia Nigro, cuyo título es Incivilidad. Y son discursos que se basan en la exclusión, desde el tono discursivo de la autoridad, esto de negar la condición identitaria del otro. Lo hablamos con Mario Riorda y ahora vamos a charlar con Patricia Nigro. Por ejemplo, cerca del 40% de los propios simpatizantes del presidente Milei rechazan, según este informe, su estilo discursivo, con el concepto de deslegitimación del adversario. Patricia, aquí, Débora, Paula, Leandro, Fernando, Julieta y Carola, te saludamos. Bienvenida, ¿cómo va todo? Muchas gracias por invitarme, un saludo grande a todos. Gracias. Bueno, ¿hay algo que está pasando dentro de los simpatizantes del propio presidente que pueden acompañar sus decisiones económicas, pero rechazan cada vez con más visibilidad los discursos que ustedes han titulado de incivilidad? Sí, nosotros veníamos estudiando hace rato todos los distintos discursos, como se los llama, de odio, de los extremos, autoritarios, distintos nombres que tienen. Y este nombre de incivilidad no lo inventamos nosotros, lo inventó una investigadora norteamericana que se llama Sidnor, de apellido. Y nos pareció que era el más abarcativo, donde entrarían también los discursos, por ejemplo, sexistas o de impolíticamente correctos, ¿no es cierto? Es decir, todos esos discursos que excluyen al que piensa distinto o que discriminan o que maltratan al prójimo, ¿no es cierto? Y que como en el fondo lo que se está haciendo con esa exclusión es demostrar que vos sos un incivilizado, o sea, no estás civilizado como para vivir con otros, ¿no es cierto?, en un régimen democrático, porque el peligro más grande de este tipo de discursos que están habituales en todas las redes sociales, en montones de lugares los escuchamos, en la calle, donde sea, es el daño que se le hace al régimen democrático. Y lo que nos sorprendió en el trabajo de encuesta que hicimos fue encontrar que no esperábamos eso, es decir, pensábamos que todos los llama Mario Riorda los llama los adherentes, ¿no es cierto?, al presidente Milei, que de ellos casi un 40%, en algunas ocasiones más del 40%, un poquito más, no están cómodos con el discurso violento, con el discurso que usa insultos. Creo que, bueno, esta promesa del presidente ahora de no insultar más, Patricia, esperemos que la cumple. Vamos a ir acompañándote con los números que arroja el informe que hicieron vos y Mario. Aprueba el estilo de comunicación del presidente Milei, apruebo completamente 19,8, apruebo con reservas 32,9, me es indiferente, y después vienen las negativas, la desaprobación parcial y la completa. Esto del lado del simpatizante. Del opositor, por supuesto, hay un 93% de desaprobación, porque hasta incluso... Claro, del opositor ya lo imaginábamos. Claro, sí. Pero acá, digamos, que apruebe completamente el 20%, con reservas un 33% casi. Hay una indiferencia, pero si sumás el 14,9, 15 puntos y los 22 puntos, tenés casi un 37%, 37 exacto, que desaprueba. Y en algunos de los ítems llega hasta el 45 que desaprueba. Gente que lo ha votado y que probablemente lo volvería a votar, pero no. Claro. Incluso, por ejemplo, una cosa también muy interesante que salió aparte de esto, que la Argentina, porque nosotros este trabajo es una, como dicen en la academia, un work in progress, ¿no es cierto? Entonces, todavía no está terminado, pero estamos trabajando también con El Salvador y Costa Rica, y en otros países la democracia no se la ve como un valor tan importante. En cambio, en la Argentina, esto también está ahí en las preguntas, la gente sigue sosteniendo la democracia y que tenemos que vivir en democracia, más allá de que sea un sistema imperfecto, que tenga problemas, pero parece que, bueno, los años de dictadura nos han marcado fuego y no queremos saber nada de volver a otra cosa. Patricia, me llama la atención... Y eso es muy importante. Sí. ¿Cómo estás? Me llama la atención que vos lo inscribas en términos de democracia sí o no, porque me impacta que la gente que desaprueba el estilo comunicacional lo vea como un riesgo institucional o un riesgo para la democracia y no un tema de, bueno, simplemente algo impropio, que desagrada por el agravio proferido al otro.
directamente lo ponen en términos de ¿está en riesgo la democracia? Sí, lo ponen en esos términos porque yo lo puedo llegar a entender en el sentido de que acá nosotros hicimos estudiar los discursos del presidente Milei, pero si vos te ves en las redes sociales o ves, por ejemplo, los legisladores, ves las legisladoras, ¿no es cierto? Ves la justicia, hay un montón de gente que ya está plegada a este estilo de hablar con violencia, de insultar, de maltratar, de no tener paciencia por la opinión del otro. Entonces, ese mal clima se va extendiendo, ¿no es cierto? Y se va contagiando. Y en los jóvenes es donde más se va naturalizando, que eso a mí, como madre, digamos, de hijos jóvenes, pero no tan jóvenes, pero jóvenes sí, me preocupa porque se naturaliza. O sea, que se hable como si de otras personas, que se insulte, que se maltrate a la prensa, realmente, o a otros políticos que piensan distinto. Eso en el fondo está, y bueno, ahora lo último lo hemos visto, no fue insultante porque había prometido no insultar, pero hay una intención de restringir la cuestión del veto, ¿no es cierto? Entonces, Patricia, hay una intención, ¿no es cierto? Te llevo a otro tema, porque lo elaboraron ustedes respecto de, bueno, sí. si este nivel de agresividad puede influir en la participación electoral. ¿Y cuánto daño cree que hacen los discursos de incivilidad política a la motivación para la participación electoral? El opositor, obviamente con números muy altos, casi un 95% entre mucho daño y algo de daño. También, por supuesto, el nada de daño es el porcentaje más dominante del simpatizante, del adherente a Milei, 44%, pero tenés un 50% que dice que entre mucho y algo de daño. ¿Esto tiene que ver con la participación electoral de las elecciones del 26 de octubre? ¿O ese es más conceptual? Bueno, el cambio de Milei tiene que ver directamente, porque obviamente está probando a ver si puede hablar con educación, ¿no es cierto? Entonces, el cambio está directamente relacionado con esto, porque especialmente el informe de La Nación, el último que hicieron sobre los insultos, bueno, ese fue un informe que a cualquiera le daba hasta culpa de leerlo, ¿no es cierto? Entonces, culpa me refiero al que las profiere y al que permite que esto siga circulando o agrega más leña al fuego, ¿no es cierto? Como se decía antes, es decir, se va como caldeando el clima a ser cada vez peor cuando... Yo entiendo que es difícil aceptar las diferencias de pensamiento, pero es la única manera en que este país va a salir adelante. Claro, bueno, discutiendo ideas debe ser mucho más interesante que discutiendo las personas. Ahora, mi pregunta es esta. Por supuesto. Si a esta altura donde parece que va a haber un péndulo, ¿no? Que en un momento quiso esto de vamos a decirle de todo a aquel que piensa distinto y ahora se está corrigiendo, ¿cómo queda el agredido? Si en términos de victimización o en términos de si surte efecto, digamos, ¿no? Porque muchas veces se escuchaba esto de destrozó el presidente o destrozó fulano. Sí, tal. Y lo dejó hecho pedacitos. Lo domó. Sí. Claro, si realmente tiene un efecto de domado, como dice Juan Pablo, o si por el contrario hay como una victimización o una revalorización de aquella persona que es agredida. Lo que pasa es que la persona que es agredida, hay mucha gente que se asusta, hay gente que no promete no abrir la boca nunca más. La disciplina en ese sentido. Ahí se atenta contra... Claro, exactamente. Libertad de expresión, conocemos, montones de casos que hubo en estos últimos días. Entonces, el ataque a la prensa, ¿no es cierto?, también. Pero a veces la prensa también, no toda la prensa, alguna prensa, es un poco sensacionalista y entonces amplifica lo que ya está bastante amplificado por el mismo presidente. Entonces se genera un ruido en las redes tremendo, ¿no es cierto? Y en las noticias, la forma de titular, esos clickbaits que tenemos en los títulos, ¿no? Sí. En internet. Y bueno, todo eso va como una olla a presión calentándola. Patricia. Yo no creo que, suponga... Sí. Quiero que revisemos las 3 placas que quedan porque son interesantes y por supuesto vamos a ir mechando con tus conceptos. ¿Qué estilo de comunicación prefieren un político o política? ¿El simpatizante del gobierno nacional, combativo y agresivo y crítico pero respetuoso? Acá hay una coincidencia. Tanto el simpatizante del gobierno nacional como el opositor al gobierno nacional plantean que quieren un estilo crítico pero respetuoso. Después hay matices. Se hubiera acordado antes. Claro, pero acá, digamos, acá hay una coincidencia, Patricia. Sí, exactamente, porque, digamos,
es obvio que se puede, que la gente conteste así, el medio, la gente normal, digamos, conteste así. Ahora, el que está muy fanatizado va a contestar lo otro. Claro. Yo te digo por experiencia propia, yo tengo un hijo que por suerte vive en Paraguay, no vota acá, y es mileísta desde la hora cero, y él está de acuerdo con cualquier insulto que venga, está de acuerdo con cualquier cosa. Bueno, definitivamente, uno de los hijos le perdona todo, le puedo perdonar esto. Mis padres me perdonaron cuando yo voté al peronismo, así que yo era angoísta pobre, entonces me perdonaron, yo puedo perdonarlo a él, mientras no venga Yo a votar. te digo una Argentina, cosa, si soy estratega de comunicación del gobierno, mando a cortar ya esto. Especialista en comunicación política, es domada por su hijo, que banca todo el presidente. Pero antes de eso, vamos a dos placas que quedan para cerrar el informe. Sí, Ya dale. lo deben estar cortando, te pido por favor. Obvio. Bueno, ¿cuánto daño cree que hacen los discursos de incivilidad política a la convivencia social? El opositor dice mucho daño, 95.3, porque la crítica está, digamos, intrínseca ahí. Pero vamos al simpatizante del gobierno nacional, que en este caso es matiz más interesante. Mucho daño, el 27% casi, y algo de daño, casi el 33%. Tenés un 60% ahí. Hay un 35%, donde está tu hijo, con todo respeto te digo, 35% nada de daño, está bien, es mal, es que se queda corto. Y no sabe 5,2%. O sea, pero hay como un reconocimiento, un registro de una posible dificultad de convivir socialmente. Yo eso lo veo como una esperanza en la investigación, ¿no? Es decir, que más allá de quién vaya a votar después esas personas en el futuro, pero que haya un reconocimiento de esto, veo como que hay una esperanza en el sentido de que la gente puede decir, bueno, no, esto no nos gusta, esto no está bien, esto tiene que ser de otra manera, ¿no? Es decir, en ese sentido lo considero positivo, ¿no? Yo en todo el trabajo que presentamos en el primer capítulo, veo dos cosas positivas. Uno, el tema esto de los adherentes que dicen la verdad, esto no nos gusta, nos gustaría de otra manera, nos gustaría el respeto. Y también el tema de la democracia, porque bueno, yo como vi el resto de la investigación, que no está lista, pero ya vi bastante, sé que en los otros países no les interesa en lo más mínimo la cuestión democrática. Bien, y nos queda Entonces también me parece que Sí. como país es importante. Y nos queda la última placa. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? No me importa el tono si cumple con lo que promete. Muy de acuerdo, 60%. Me parece que es acá la respuesta que más refuerza el vínculo del simpatizante con el actual gobierno. Sí. Algo de acuerdo, ahí ya casi sumás un 80% entre las dos. Y por supuesto el opositor dice muy en desacuerdo esto de puede importar más la forma que el fondo, querida Débora. Me parece que esta respuesta es piola también para entender por dónde viene la pertenencia de cada uno. Sí, y aparte que en comunicación, fondo y forma no se puede, bueno, en casi nada se puede separar, ¿no? La forma y el contenido no se pueden separar, es decir, tenés que ser respetuoso del prójimo, ¿viste? Del otro, de la otra que piensa diferente. Es la única manera de vivir en paz y vivir en democracia, y después vos dirás y votás lo que tu conciencia te dicte y se acabó, pero no lo que pasa es que también es cierto que si vamos para atrás, esto es una variable que salió en los análisis, que no está en la encuesta, pero está en los análisis de los discursos de Milei, el tema de confundir, seguir haciendo, digamos, comunicación de campaña electoral cuando estás gobernando. Claro. Cuando estás gobernando tenés que hacer accountability, ¿no? Decir, bueno, bueno, en esto estoy bien, en esto no, me equivoqué en esto, pero lo voy a modificar de otra manera. Es decir, hay que rendir cuentas, que sería lo que llaman los americanos accountability, es decir, rendir las cuentas, ¿no? E ir presentándose y que vayan los ministros al Senado y a diputados a rendir cuentas, a contarles qué están haciendo y si hubo un problema, cómo lo solucionaron. Y esto está faltando, porque se sigue en la campaña. Y bueno, la suma también es que Milei es un personaje que hizo mucho performance, o sea, él es el león, el que canta, el que se pone campera de cuero, que grita como loco, con una melena de estilo Mozart, ¿no es cierto? Entonces, ahora, de golpe, todo, la última vez que habló, que era justamente por el tema de los vetos, bueno, yo después leía una nota de la política online en el X o Twitter, y de política online decían, bueno, Milei si no insulta es aburrido. Y a mí me causó gracia porque digo, bueno, una vez que no insultó, no diría que es aburrido. Es economista, Patricia, seguro que es aburrido. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, si vas a cortar algo, corta esto. Débora, te amo con todo. Espera. Sin risas, que quede limpio, por favor. De Eso nuevo. va a la promo. De nuevo. La promo La Nación Más. Débora, te amo. Te amo, Débora. Te amo, Débora, y amo a tu mamá también. Esto es totalmente cholulo, ¿eh? Bueno, le mando un beso a mi mamá, Silvia, la escritora Silvia Plager. Gracias, Patricia, muchas gracias. Débora, Gracias a ustedes. te prometo que no estaba preparado esto para nada. Te iba a pedir disculpas por retenerte 6, 7 minutos más, pero Creo que le dijiste a Patricia. No, decirle a Débora que es la más para por favor. justificar. Gracias, Gracias, Débora. hasta mañana. Un placer, hasta mañana.